Prólogo. Jonathan adulto. Ese juguete da miedo. No porque se mueva por las noches. No porque se ría cuando está a solas. Ese juguete da miedo. Porque algún día perderé contra él. Capítulo 1. El coleccionista. Fue hace unos años que un coleccionista de juguetes antiguos encontró aquel juguete en una tienda de antigüedades. El dueño de la tienda no le quería vender el juguete. Así que mientras el dueño se distrajo lo robó. Aquella noche, una vez que el coleccionista se fue a dormir, escuchó algunas risas en la noche. Eran las risas de un niño. No les dio importancia y se volvió a dormir. Al poco rato escuchó otro ruido. Era el sonido de alguien corriendo por el suelo de madera. Entonces el coleccionista se sentó en la cama y prendió la lámpara que tenía al lado de la cama. Entonces fue cuando encontró a aquel juguete sentado al borde de su cama. El coleccionista soltó un pequeño grito debido a la sorpresa. Y después de haber observado el juguete por un rato, este alzó las manos y comenzó a reír. El coleccionista estaba totalmente asustado. Pensó en correr hacia la puerta y abandonar la casa hasta mañana. Pero entonces, el juguete le habló. Buenas noches, mi querido amigo, vamos a jugar. El coleccionista no pudo decir ninguna palabra o moverse. Entonces el juguete volvió a hablar. Juguemos a las escondidas, ¿quieres? Entonces el juguete empezó a contar desde el 50 hasta el 0. El coleccionista aprovechó el momento para huir de la casa. Al día siguiente, volvió acompañado por uno de sus amigos a la casa. Aún tenía miedo de poder encontrarse aquel juguete. Sin embargo, el juguete ya no estaba. Su amigo solo se burló de él y lo abandonó al poco rato. Esa misma noche, el coleccionista prefirió dejar la puerta bien cerrada con llave y dejar encendida la lámpara que tenía. Entonces, justo antes de irse a dormir, alguien tocó la puerta. No la puerta de su casa, sino la puerta de su cuarto. El coleccionista se quedó paralizado. Entonces se empezó a escuchar cómo se forcejeaba la cerradura hasta que la puerta se abrió. Entonces la lámpara comenzó a fallar. Y en un momento en que la lámpara falló por un segundo, el muñeco ya estaba nuevamente al borde de la cama del coleccionista. Entonces el juguete le volvió a hablar al coleccionista y le dijo: nuevas reglas. No puedes esconderte afuera de la casa. Todos nuestros juegos serán dentro de la casa. Si algún día rompes las reglas, entonces tendré que matarte. Juguemos nuevamente a las escondidas, ¿quieres? El coleccionista se armó de valor y le dijo: ¿y qué si no quiero jugar? El juguete respondió: entonces tendré que matarte. Esa noche el coleccionista no quiso arriesgarse ante la amenaza del juguete. Así que se la pasó jugando hasta la madrugada. Entonces, mientras estaba escondido, escuchó como el muñeco le gritaba: muy bien, es todo por hoy. Entonces el coleccionista salió de su escondite. El muñeco estaba justo afuera de donde él se había escondido. Estaba sentado, como esperando a que saliera. Sin embargo, no se movió ni tampoco habló. El juego había terminado. Así es como el coleccionista empezó una nueva vida nocturna, teniendo que jugar con el muñeco todas las noches a algo diferente. Y si llegaba a perder en algún juego, entonces el juguete lo mataría. Capítulo 2. Orígenes. Fue hace mucho tiempo. En un pequeño pueblo de Inglaterra, un pequeño niño jugaba con sus amigos en la plaza del pueblo, cuando un terrible sonido sonó a lo lejos, seguido de múltiples destellos en el cielo. En pocas horas, el pueblo ya había sido tomado por las fuerzas militares. Los habitantes habían sido replegados a las afueras del pueblo y emprendían una caminata hacia el pueblo más cercano. En el trayecto hacia un nuevo refugio, un ataque aéreo cerca del pueblo hizo que la caminata se detuviera, y los habitantes tuvieron que refugiarse en el bosque, encontrando una cueva en la cual podían refugiarse momentáneamente.
Durante esa noche, el pequeño niño que hace unas horas disfrutaba de su niñez, se encontraba ahora atrapado entre las rocas de una cueva. Una de las bombas había impactado cerca de la cueva, provocando un derrumbe que dejaría a más de la mitad del pueblo aplastado por las rocas. Después de algunos días atrapados en la cueva, los sobrevivientes empezaron a enloquecer, empezando a comerse unos a otros. El pequeño niño tuvo suerte por ser el más pequeño, ya que los demás sobrevivientes no lo elegían como tributo debido a que no sería suficiente para todos. Así fue como poco a poco la cordura perdió. Y en un momento de suma desesperación, el resto de sobrevivientes empezaron a matarse unos a otros. El pequeño niño al ver esto empezó a correr, adentrándose cada vez más a la cueva, sin ningún tipo de luz o guía. El pequeño niño empezó a correr a ciegas, hasta que cayó a un abismo. Aquel abismo llevó al pequeño niño hasta su fin. Cuando la guerra por fin acabó, y los soldados buscaban sobrevivientes de los bombardeos, llegaron hasta la cueva en la que había sucedido aquella tragedia. Cuando retiraron los escombros, no encontraron ningún cuerpo, tampoco huesos o señales de vida. Lo único que encontraron fue un pequeño juguete sentado en la entrada de la cueva, como si los estuviera esperando. Uno de los soldados tomó el juguete y lo guardó en su mochila. Después de que terminaron de revisar la cueva, volvieron a su campamento. Esa noche, el soldado sacó el juguete de su mochila y entonces se fue a dormir. A la mañana siguiente, uno de los militares se acercó a la tienda de acampar del soldado. Cuando entró a buscar a su compañero, solo encontró a su compañero muerto, despedazado en múltiples pedazos. No había marcas de pelea en su cuerpo, ni tampoco señales de que alguien se hubiera infiltrado en la tienda. Lo único extraño que encontraron fue un pequeño juguete sentado en uno de los rincones del cuarto. Estaba mirando a la entrada de la tienda, como si los estuvieran esperando. Así pasó mucho tiempo, hasta tiempos de la actualidad. Así fue como ese juguete ha pasado de dueño en dueño hasta hoy. Capítulo 3. Pequeño Jonathan. Hace algunas noches mi papá fue encontrado muerto en su casa. La policía no nos dio muchos detalles. No estaban seguros de lo que había pasado. Pero el día de hoy, un paquete llegó a nuestra casa. Era un regalo de mi padre. Adentro tenía una nota que explicaba todo lo que tuvo que vivir en sus últimos días. Contaba delirios sobre jugar en la noche y cosas raras. Ahora entendía por qué mi madre se separó de él. Además, la caja tenía un juguete. Es el último regalo de mi padre. Y no es que no me guste. Sin embargo, ese juguete da miedo.